Buenas noches, bienvenidos a De Primera Mano RD, su espacio a las 8 de la noche. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal de Noticias 16. Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, estamos aquí en De Primera Mano RD. Gracias a los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, De Primera Mano RD, así como también a través del canal 16 de Altiz y 18 de Claro. Todos los días en vivo, De Primera Mano RD. Gracias a los que se suscriban al canal de YouTube y a los que difunden este programa de forma gratuita. Muchas gracias. Aquí estamos diciendo la verdad sin importar a quién le duela. Buenas noches, don Gustavo Ramírez y Merán. Buenas noches, camarada Orniel. Bienvenido al mundo. Esta noche, miércoles 2 de febrero del año 2022. 2 del 22. Del 22. Un día de esos inusuales en la vida. Gracias, amigos, por este reencuentro de cada noche, por esperarnos en sus hogares, en sus teléfonos inteligentes, sus computadoras, en sus televisores y compartir con nosotros esta hora en este canal Noticia 16 de Altiz y 18 de Claro. Gracias por el respaldo que cada día le dan a este programa, y esto es De Primera Mano RD, con todo, menos con miedo. Don Oniel, tu público te aclama. Mira, Gustavo, el día de hoy el gobernador del Banco Central se presentó ante la sociedad dominicana para leer el informe de lo que había sido el año pasado y de la relación de cómo la economía andaba. El señor Valdés Albizu habló de un crecimiento, Gustavo, de cerca de un 12.3%. Habló de que la inflación es culpa de los commodities. Los commodities son el petróleo, los artículos con los que se hacen los alimentos, el oro, todo eso. Bueno, señor Valdés Albizu planteó un escenario donde dice que vamos caminando bien, la recuperación económica, el turismo. Habló también de cómo los bares y restaurantes habían tenido un impacto importante en el desarrollo económico en ese 12.3%. De inmediato, el gobernador del Banco Central tuvo respuesta. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, le respondió y dijo que el gobernador del Banco Central y el Banco Central y el gobierno, en sentido general, al dar esas declaraciones, estaba jugando con la opinión pública, que estaban manipulando la opinión pública porque lo que decía el gobernador no se correspondía con la verdad. Y Leonel explicaba que hablar de un crecimiento económico, Gustavo, de un 12.3% frente al año 2020 no era lo correcto, porque el año 2020 vivimos en el proceso de pandemia y la economía, por lo tanto, estaba totalmente detenida, que las comparaciones debían de hacerse con respecto al año 2019. Y según lo que se explica, que también el gobernador lo explicó, el crecimiento entonces sería de un 4.7% y no de ese 12.3%. ¿Cuál es el problema de todo esto? Y voy a explicarlo desde el punto de vista de lo que el pueblo le preocupa, Gustavo. La comida. Aquí tenemos años hablando del crecimiento económico. Si nos llevamos de eso, desde los gobiernos del PLD hasta ahora, estamos viviendo en Suiza. Y estamos en una economía pujante donde no hay problema y donde la gente vive súper bien. Sin embargo, Gustavo, con ese comentario que hace de la comida, empieza a desmontar esa famosa versión que se ha dado por muchos años. Pero no es de ahora, porque no solo le quiero cargar el dedo al gobierno. Es que estamos hablando de la época del PLD, que se hablaba de que la economía creció, qué sé yo cuánto. Sin embargo, eso no se ve reflejado en la economía particular del ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie dice, pero creció la economía, pero yo veo que mi capacidad de compra es cada día menos. Yo voy al colmado con 500 pesos
Y antes yo salía por lo menos con 3 libras de pollo, con 5 libras de arroz, con qué sé yo cuánto. Ahora salgo con 1 libra de pollo, con 2 libras de arroz, con una... O sea, la capacidad de compra se ha reducido bastante. El presidente de la República, y lo dijo a través del ministro administrativo, está preocupado con el tema, o está preocupado con el tema de la inflación. Hay muchos factores que están empujando a que los productos de primera necesidad, el arroz, la habichuela, la carne, todos esos productos aumenten. Además de eso, estamos viviendo una situación dramática con el aumento de los combustibles. Aquella famosa fórmula del amigo Hito, parece que la fórmula del de Hito no funcionó. Y al día de hoy hemos experimentado, a pesar de que el gobierno este fin de semana decidió congelar los precios de los combustibles, pero ¿cuánto nos cuesta al final hasta ese hecho? Porque el gobierno dijo que en el mes de enero solo tuvo que utilizar cerca de 1.000 millones de pesos para cubrir el subsidio a fin de que no le llegara a la población. Yo creo que aquí hay que sentarse con sinceridad, con las manos abiertas, a hablar de ese famoso crecimiento económico. Y que ese crecimiento económico se traduzca en bienestar de los que menos tienen. Los que nos están viendo, que viven en Gualey, en Guachupita, en Los Guandules, en Los Tres Brazos, en Los Tres Ojos, en Catanga, en Sabana Perdida. Aquellos que viven en la Cañada de Guajimía, en Buenos Aires de Río. Aquellos que tienen que vivir el día a día, que son chiriperos, trabajadores de bajo salario económico, saben de lo que estamos hablando. Saben de lo que estamos diciendo. El gobernador del Banco Central, que ha sido el mismo que se ha utilizado desde hace muchos años, tiene una política. ¿Cuál es la política? Crecimiento económico. Él habla de los números, ciertamente ha mantenido la estabilidad económica en el país, pero hay un detalle que se le ha olvidado: cómo los pobres pueden beneficiarse de ese famoso crecimiento. ¿Cómo se traduce en que la gente pueda tener mayor acceso a comprar comida, bienes, servicios? Señores, estamos hablando de que la capacidad, él habla de una inflación de 6.7%, creo, si no me equivoco. El gobernador del Banco Central olvida que solo en uno de los años de Danilo, me parece que fue en el año 2018-2019, habíamos acumulado una inflación de más de un 30%, que entre los combustibles, los productos de primera necesidad y otras cosas, usted lo sumaba y rondaba el 30%. Decir ahora que solo un 6.7%, 6.1% es la inflación, es la burla del siglo. Pero lo más importante, cuando usted se presenta en medio de una crisis como la que estamos viviendo, hablarle de números fantasmagóricos a la gente, de que estamos creciendo, de que estamos avanzando, cuando los precios de los productos de primera necesidad, los supermercados se han convertido en sitios de peligro para el corazón de uno. Y lo que es peor, y esto no necesariamente tiene que ver con el gobierno, Gustavo, porque a veces también todo se lo achacamos al gobierno. Y yo no soy PRMista ni tengo que defender el gobierno del PRM, pero hay factores externos, pero también hay factores internos. Es una combinación. Yo digo, ¿por qué razón en las últimas semanas la tasa del dólar ha ido en un proceso de escalada? Chin a chin, pero ha ido subiendo. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación macroeconómica? Quizá yo no sea un perito en economía, pero hay algo que se llama el sentido común que nos indica que 2 y 2 no son 5. Y si estamos creciendo y si el país va avanzando tanto, entonces yo quiero verlo en mi bolsillo, yo quiero verlo en mi familia, yo quiero verlo en cada uno de los aspectos donde vivimos. Sin embargo, lo que se está escuchando en las calles, con los empresarios, con la gente, es que estamos viviendo una situación bastante complicada. Yo siempre dije que el reto fundamental del gobierno de Luis Abinader iba a ser el tema económico. El mundo, la convulsión del mundo, guerra posiblemente entre Rusia
La OTAN, Ucrania, la OTAN completa. problemas en los Estados Unidos, el desabastecimiento que hay, el COVID-19. Hay muchos factores que nos están golpeando. Ahora, hay que incrementar los programas económicos, los programas sociales, para que la gente de abajo sienta, Gustavo, que el crecimiento económico le llega. Estoy hablando de que los programas como el Plan Social, los comedores económicos, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INEPRE, que empezó bien los primeros días, Gustavo, pero parece que el director de INEPRE salió corriendo, ya no lo vemos, ya no sabemos nada. Parece que el Fucú de Zorrilla Osuna es que lo está jodiendo, pero ahora mismo INEPRE no se siente en ningún lado. Nadie sabe cuáles son los planes que está llevando el INEPRE. Entonces yo digo, el tema económico está muy relacionado al tema de la comida. Usted puede hablarle de lo que usted quiera a la gente, pero si la comida está cara, la gente no percibe ese crecimiento. Por eso, lo que dice el gobernador del Banco Central el día de hoy, Gustavo, hay que tomarlo con pinzas. Hay que hacer comparación, pero lo más importante, hay que escuchar al pueblo que está comprando la comida más cara, que su salario es igual y que la inflación se la ha tragado. Si usted ganaba 30,000 pesos, con todo este proceso inflacionario, usted gana 20 ahora. Gana 20, pero con la agravante de que los precios también han subido. O sea, es una suerte de golpeo sistemático al bolsillo del que menos tiene. Entonces, ¿qué hay que hacer, presidente? Hay que hacer que la gente, el quintil más bajo de la sociedad, tenga una especie de colchón para el golpe económico que le está dando la inflación. Ustedes lo hicieron o lo continuaron haciendo cuando llegaron, cuando el presidente Danilo Medina tenía el programa Patí, ¿cómo era que se llamaba? Quédate en casa. Todos esos programas el gobierno de Abinader lo asumió y continúa haciéndolo. En este proceso, vamos a poner que no se puedan hacer esos programas sociales, pero hay que por lo menos activar que la gente pueda comer mucho más barato. Sin comida, olvídense. Mira, sin comida no hay percepción de que hay crecimiento económico. No, pero es que la percepción... Mira, yo que soy un aficionado a las ciencias económicas y que no soy tan bruto y que puedo entender que 2 más 2 a la 1 es 4. Me sorprende los datos, primero en el momento en que lo dice, en que dicen que hacen la publicación. Segundo, en la comparación realmente. El año 20 fue un año de inacción para la economía dominicana y para la economía del mundo. Entonces comparar la velocidad de un tren bala con un carrito de los que todavía existen de pintura Duarte, es como un poco abusivo. ¿Cuál es la realidad del pueblo dominicano? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, como tú acabas de decir, desapareció de las calles, de los barrios. Y por ejemplo, me entero que hace unos días en Santiago estaban vendiendo pollos y otros enseres de vianda para que la gente coma. Y que dentro de lo que había una yuca podrida que presuntamente se la habían comprado un empresario santiaguero. Eso fue en Santiago. En INEPRE estaban vendiendo yuca podrida. Yuca podrida en Santiago. Una señora que protestó cuando vio que lo que estaban vendiendo era yuca podrida y presuntamente ayudando y apañando un fraude de que te venden los pollos congelados con 3 libras de hielo y 2 libras de carne. Pero la culpa, sí, eso lo están haciendo. Porque hay una especie de una corrupción tipo hormiga, una delincuencia tipo hormiga. La hormiga no hace ruido, la hormiga es imperceptible, exceptuando cuando 5,000 avispas, hormiguitas te caen y te pican en la planta de los pies o en algún lado del cuerpo. Es la corrupción hormiga, esa que no se siente y que nadie se ocupa ni piensa.
Inespre, en esta gestión, dándole continuidad a lo que heredó, porque O'Neill, de las cosas que yo no entiendo es que ese Inespre de hoy, bajo la dirección del nieto de Antonio Guzmán Fernández, está trabajando con más del 90% de los funcionarios de la gestión pasada, incluyendo al consultor jurídico, que tiene 7 o creo que 9 años ahí. Sí, sí, es bueno. Es que está haciendo negocios con los mismos truanes que saquearon este país. Y entonces una señora de Nivaje, que tengo el nombre y el testimonio, Nivaje es un barrio de Santiago, que cuando la ciudad era un pueblo manso, lo sigue siendo todavía, ese barrio era como, no pase por ahí, no, ni baje por ahí porque te pican. En los orígenes del siglo pasado. Esa señora me dice que fue a comprar, que mandó a una persona que le comprara un pollo y entonces cuando ella recibe el pollo y la yuca, encuentra la yuca podrida y 3 libras de hielo. Cuando va a reclamar, la empujaron y la sacaron de la fila. Ella dijo que protestó porque lo estaban haciendo con todo. Y entonces, Inespre necesita, el presidente de la República debe activar un plan de llevarle comida realmente a precio asequible a la gente y ayudar al productor nacional con precios razonables, que ni quiebre el productor, ni se afecte el productor en su economía, pero que se palie de algún modo el costo de la vida de la gente de menores recursos o de menos ingresos. Eso es gobernar. Gobernar es administrar la vida de la gente con equilibrio. Tú produces, tú eres un empresario, yo no te afecto tu ganancia, pero te la disminuyo. Tú eres un hombre jornalero que gana 300 pesos al día, o en un motoconcho, o con una coa, o con un instrumento de labranza en el campo o en algún lado, y yo te voy a ayudar a que esos 300 pesos te ayuden a comer lo elemental, lo esencial para seguir viviendo por un tiempo. Pienso que estamos en una economía en crisis y en una economía de crisis, pero el gobernador del Banco Central, que le regalaron esa institución desde que Balaguer andaba discurseando aquí, de vez en cuando sale con algunos números que solo están en su cabeza o del equipo económico que le acompaña, el equipo de científicos, porque como ellos ganan entre 900,000 y 1,000,000 y pico de pesos mensual, pues entonces hay que ver cuál es el crecimiento económico. La inflación, si es del 6%, estamos hablando, vamos a ser honestos, si es del 6%, la inflación que evalúa el Banco Central, vamos a decir que una botella de aceite que costaba 180 pesos, pues ahora no puede costar más que 194 aproximadamente, menos de 194, tendría que pagar como 190, 189, 190 pesos, partiendo de que la inflación del Banco Central, que dice el Banco Central, es de un 6%. Pues tú le vas a sumar 6 a 100, te daría 186, y el 6% de 80, 6 por 8, 42 son 4.80. Estamos hablando exactamente de que podría costar, que debería costar entonces 190 pesos con 80 centavos, según el Banco Central, según la matemática y la econometría del Banco Central. La realidad es otra. La realidad es que yo compré en estos días huevos a 9 pesos. A 9. Y me pregunto, ¿se murieron las gallinas dominicanas? Bueno, hay un incremento realmente de los alimentos, los insumos que intervienen en la producción del pollo y de los huevos. Por los fletes, porque es una escalada, una espiral inflacionaria. Pero no relajen con la inteligencia de la gente. Oye, ¿acaso cuando tú tienes que gastarte 5 o 6 mil pesos de gasolina? Eso no es un relajo, eso no es un 6%. Es que de 247, por ejemplo, a 380 ya lo creo que está, no sé exactamente qué precio tiene. El camino es muy ancho, no es un 6%, señor Albizu. A no ser que usted tenga una matemática distinta y una aritmética distinta a la que conocemos los mortales.
Está muy bien que el presidente Leonel Fernández le diga que las cosas no son como él está diciendo. Te aseguro que mañana el Banco Central publica en todos los periódicos de circulación nacional una página completa diciendo que eso no es así, que es como ellos dicen. Y el aumento de la tarifa eléctrica, y el aumento de la tarifa del agua potable, donde hay agua potable, y el aumento de los colegios, el aumento de precio de la habichuela, del guandul, lo único que ha bajado en República Dominicana en este tiempo de gobierno comparado con el otro es el ajo. El único producto de todo lo que consume el ser humano en República Dominicana que descendió su precio es el ajo. Que de casi 500 pesos que lo tenía el gobierno pasado, con monopolio y abusivo y criminal, ahora anda rondando los 50, 60 pesos la libra. Por ahí andan las cosas. Pero vuelvo, nosotros hemos sido reiterativos con decirle al INESPRE, el Instituto Nacional de Protección de Precios, que busque que creen las condiciones para que la gente tenga acceso a la comida a un precio razonable. Lo que pasa es que para eso hay que tener capacidad. Y el director del INESPRE ha demostrado ser una persona incapacitada intelectualmente para manejar el INESPRE. Pero sobre todo, Daniel, ni siquiera ha dicho nada de la gestión pasada que a todas luces desfalcó esa institución. Al día de hoy eso se quedó callado y se olvidó. Pero, Daniel, hay una cosa que se llama sensibilidad social, sensibilidad humana, vocación de servicio. La gente aquí cree que cuando lo coloca en una posición es para engordar y engordarse, cebarse detrás de un escritorio. Y la gente oye, la gente ve, la gente padece. Y él sabe, porque mira, al principio de la gestión, por ejemplo, el señor Iván Hernández, yo veía que el INESPRE se estaba como movilizando, empezó movilizándose. ¿Qué pasó? Se hiperatrofió en menos de un año. ¿Qué sucedió? ¿Qué mal le picó? Entonces, evidentemente, uno tiene que... Yo quisiera aquí venir a hablar de deporte, de que Dominicana le ganó a Venezuela, de que qué buen equipo el nuestro. No, pero señores, es que es preocupante. Y el presidente de la República y el gobierno tienen que cuidarse de que la sociedad no perciba de que le quieren lavar el cerebro. Porque hasta si es comunicación, hasta en términos de comunicación hay que hacerlo de otra forma. Hay que cuidar que lo que se dice esté muy relacionado con lo que se hace. La economía dominicana puede ir como un jet, avanzando, creciendo, volando alto, pero los que están abajo deben percibir que eso es lo que está sucediendo con su bolsillo también. Decir que hay crecimiento económico, decir que vamos en el mejor momento económico, pero la gente decir, tengo que pagar la comida más cara, no corresponde una cosa con otra. Vamos a ir al cambio. En breve abriremos los teléfonos para ver si usted está de acuerdo o no con lo que dijo el gobernador del Banco Central.